Estructura económica de México. Cuando nos referimos a estructura, es aquel conjunto de elementos y relaciones entre ellos que forman una unidad o sistema, que distingue entre otras unidades. Así podemos hablar de estructura de otros organismos, sociedades, del átomo, sistema solar y entre muchos más. Ok, ahorita vamos a presentar las tres características de la estructura de México que se dividen en estructura económica, estructura política y estructura social. Nuestra primera parada será estructura económica de sectores primarios. Sector primario. Como sector primario se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la agricultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. La segunda parada de la estructura económica serían los sectores secundarios. El sector secundario de economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son conformadas en bienes manufacturados de consumo, como la minería, la energía y la construcción, y entre otros. Como última parada de la estructura económica es el sector terciario. El sector terciario está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población, como el turismo, la hotelería, el transporte, la sanidad, la educación, la administración pública, entre otros. Ahora entraremos en la estructura política de la rama de poder ejecutivo. El Ejecutivo está conformado por los presidentes de la República, los gobernadores y los presidentes municipales. Su principal función es administrar los recursos públicos para el desarrollo político, económico y social del país, estado o ciudad. La siguiente rama de la estructura política es el poder legislativo. El poder legislativo está conformado por los diputados y los senadores. Ellos son nuestros legisladores y se encargan de hacer, modificar y eliminar las leyes que rigen en nuestro país. La última rama de la estructura política es el poder judicial. El poder judicial está conformado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y los jueces. Este poder es el encargado de hacer valer la ley e impartir justicia. Por siguiente y última rama de la estructura de México, entramos a estructura social. Bueno, la estructura está integrada por diferentes organizaciones que son la Iglesia, el Estado, el Ejército, los partidos políticos, los empresarios, entre otros más. Cabe recalcar que la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. Con esto concluiríamos con la estructura económica de México. Cuando nosotros nos referimos a una estructura, es un conjunto de relaciones y elementos en el cual entre ellos forman unidades o sistemas, que son distinguibles entre otras unidades. La economía tiene como propósito estudiar la organización de una sociedad para en cuanto a producir sus bienes, y una vez que son repartidos entre los miembros y es consumido entre ellos, lo que permite que esos productos se vayan consumiendo, se vayan produciendo de manera constante y vayan renovando esos productos para crear otros nuevos productos. Los sectores económicos. Los sectores económicos son tres: crecimiento, desarrollo económico y subdesarrollo económico. Los agentes económicos. Los agentes económicos son los recursos de los elementos básicos que se usan para la producción de bienes y servicios, las cuales pueden ser tierra, trabajo, capital físico como máquinas, financiero como el dinero y humano como educación y la iniciativa empresarial. Las materias primas son aquellos recursos, elementos naturales que la industria utiliza para la elaboración de productos. La materia prima se divide en tres: de origen animal, que puede ser carne, leche que viene de una vaca, puede ser un cerdo; de origen vegetal puede ser zanahorias, pueden ser sandías, calabazas; y los de origen mineral, que pueden ser como el hierro, el oro, carbón y etc. La mano de obra puede definirse como aquello que el hombre realiza un trabajo con el fin de conseguir un pago para así él poder comprar los productos o bienes que él necesita. El producto que es generado desde las empresas o industrias ya generadas.
El cambio social es la alteración de una estructura establecida por las normas, valores, producto de una sociedad. Pero estas se dividen en dos, que es la coyuntural, que va más para lo malo, para una estructura o una comunidad, que es la alteración de las estructuras, como por ejemplo la destrucción de algo, la muerte de alguien, un atentado, va más para eso, para cosas negativas. Una estructural es la modificación de las relaciones, como por ejemplo la baja de la tarifa del transporte o algo que es benéfico para la sociedad. Un ejemplo de estas dos fue que en Progreso se destruyó un edificio y en esta se murieron 3 personas, una mujer, su hija y un vendedor ambulante. Es estructural para las personas, para la comunidad, para el dueño del edificio, porque así puede ver qué fallas tiene para modificar ese edificio y para que no se vuelva a caer. Y para las personas que murieron es coyuntural, porque los familiares de las personas, que es la mujer, su hija y el vendedor, pues van a sufrir estas consecuencias. La materia prima son los aquellos recursos o elementos naturales que la industria utiliza para la elaboración de productos. Los recursos naturales son los elementos. Corta. La economía tiene como propósito estudiar la organización de la sociedad y cómo producir sus... Cuando nosotros hablamos de una estructura, nos referimos a un conjunto de relaciones y elementos. Léelo, otra. Sí.